Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Esa frase resonó en el corazón de María como un eco en un valle profundo. Con los ojos llenos de dudas, ella se alejó del maestro, sintiendo que una sombra caía sobre su espíritu. El camino que había emprendido no era solo un camino hacia un hogar, era un sendero de descubrimiento que la llevaría a comprender el propósito divino. En ese momento, mientras María caminaba, recordó las palabras de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, Isaías 55, 8. Este pasaje se convirtió en una antorcha en la oscuridad de su incertidumbre. Su alma anhelaba claridad, y en su mente surgieron preguntas difíciles. ¿Por qué aquel a quien seguía parecía negarle su petición en un tiempo de necesidad? Desanimada, decidió visitar a sus amigos, los discípulos que habían estado siguiendo al maestro. En su viaje, las ciudades que atravesaba parecían observarla con ojos compasivos. Cada lugar era un recordatorio de las maravillas que Dios había hecho, desde los días de Moisés hasta la llegada del prometido. Al llegar donde se encontraban los discípulos, vio a Pedro conversando con Juan. La conversación que tenían trataba sobre la reciente obra del Señor, los milagros que había realizado, y sus enseñanzas sobre el reino de Dios. María, con el corazón palpitante, se acercó y les dijo: Maestros, ¿cómo puede ser que el Señor afirme no poder ayudarme? He visto su poder, he escuchado sus palabras de verdad y esperanza. Pedro, con una mirada profunda, respondió: a veces, María, lo que creemos que es una negación puede ser una oportunidad para el crecimiento en la fe. Recordemos lo que nos enseñó en el monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6, sus palabras calaron hondo en el corazón de María. Se aseguró de que no se trataba de una simple respuesta, era una invitación a profundizar su relación con el Creador. Mientras hablaban, una multitud comenzó a congregarse, atraída por la presencia de aquellos hombres que hablaban con poder. De repente, un murmullo recorrió el grupo. La noticia de que un amigo del maestro había sido herido en una batalla cercana llegó como un susurro oscuro que atravesaba el aire. El hijo del centurión está en la adversidad, dijo uno de los presentes. El maestro necesita ir a él para sanarlo. La atmósfera se tornó densa, impregnada de expectativa. María sintió que el aliento de Dios estaba cerca. Recordó cómo él había dicho que ningún herido estaría fuera de su alcance, y con el alma vibrante llamó al Señor. Maestro, si tienes poder para sanar, entonces, ¿por qué no podrías hacer lo mismo por mí? Las palabras de María resonaron en el corazón de los presentes y una respuesta divina llenó el aire. El eterno arquitecto del universo, que había tejido historias a través de generaciones, estaba a punto de revelar un misterio que cambiaría su comprensión de la fe para siempre. De repente, la multitud enmudeció. En la lejanía se divisó una figura resplandeciente que se acercaba, y una voz firmemente conocida resonó: ¿quiénes son aquellos que me buscan con fe? Así, en medio del caos y el sufrimiento, Dios estaba preparando el escenario para un revelador encuentro que no solo cambiaría vidas, sino que traerá a cumplimiento una promesa eterna. ¿Qué revelaciones traería este encuentro divino y cómo transformaría la historia de aquellos que buscaban a su Salvador? El tiempo estaba a punto de moverse en dirección a la revelación de la soberanía de Dios. La multitud se mantuvo en tensa expectativa, los corazones latiendo al unísono como si fueran un solo ser. Entre susurros y miradas de asombro, María sintió un fuego encenderse en su interior, como si la luz de aquel resplandor la buscara a ella en particular. En su espíritu, una mezcla de temor y esperanza se agolpaba, y la pregunta resonaba en su mente: ¿qué hará el maestro esta vez? Desde la distancia, la figura se hizo más clara. Era el Señor, rodeado de un halo divino, su presencia irradiaba paz y autoridad. Avanzando con determinación, vio a María y se detuvo. Sus ojos profundos se encontraron con los de ella, como dos mundos cruzándose en un instante sagrado. María, dijo suavemente, como un susurro que cortaba la brisa del día. ¿Por qué clamas a mí?
Con el corazón en la garganta y casi con voz temblorosa, ella respondió: Maestro, yo he estado en necesidad. He buscado tu ayuda, y parece que mis súplicas no rompen el silencio de tu voluntad. Cada palabra parecía un eco de un mensaje aún más profundo, no solo pedía sanación, sino interpretación del silencio que la rodeaba. Tu fragancia de fe ha llegado ante mí, y tu angustia no ha pasado desapercibida, replicó él, mientras la multitud contenía la respiración. A veces, los cielos parecen cerrados, pero es en la espera donde yo obro mis mayores obras. María sintió que esas palabras atravesaban su ser. Recordó las lecciones que había escuchado. En ese momento, todo lo que la rodeaba se ofreció como un sagrado escenario. Eran difíciles de aceptar, pero por fin comprendía que el silencio del Maestro no era un rechazo, sino una revelación de su poder en su tiempo perfecto, y entonces, como si los cielos se abrieran, el Maestro levantó su mano. Ven, mujer de fe, ponte de pie y mira. Así lo hizo. En el mismo instante, sintió que un torrente de paz llenaba su ser, desbordándola hasta las orillas de su angustia. Detrás de ella, la multitud comenzó a murmurar, el aire vibraba con una mezcla de incredulidad y reverencia. A medida que él hablaba, las sombras de la duda fueron disipadas por la luz de su amor. Escucha y entiende. La fe que plena es, no siempre se manifiesta en la manera que deseas. Mientras caminas esta jornada, cada paso que das hacia mí es un testimonio de la grandeza de mi plan divino. María comprendió que incluso su angustia estaba tejida en el gran tapiz de la redención. Se dio cuenta de que no había lugar para el desespero cuando, al final, la luz eterna siempre prevalece. Sin embargo, ese destello de entendimiento quedó empañado por un misterioso presagio que aún no pudo desentrañar. No lejos de allí, se oyó otro clamor. El eco de un hombre que corría hacia el grupo, su rostro empapado en el sudor de la desesperación. Maestro. Lázaro está muerto, y si hubieras estado aquí, no habría muerto. Cada palabra era una flecha de dolor que se dirigía a la esencia misma del encontronazo divino. Un silencio reverente se posó sobre la multitud, todos mirando a Jesús, esperando su respuesta. María, ahora siguiendo el hilo de la conversación, sintió un estremecimiento dentro de sí. ¿Qué haría el Maestro? ¿Cómo respondería a esa súplica desesperada? Mientras el Maestro miraba hacia la multitud y luego a su alrededor, una sonrisa sutil emergió de su rostro. No te preocupes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aquel instante se convirtió en un punto de inflexión. Poderosas corrientes de revelación empezaron a desplegarse en el horizonte, llevando consigo las promesas de Dios. Lo que parecía una tragedia se convertía en un puente hacia lo sobrenatural. María sabía que estaba en la presencia de algo extraordinario, donde las promesas de Dios estaban a punto de manifestarse en su verdadera gloria. Así, el eco de una nueva verdad resplandeció: siempre hay luz en la sombra, y en las sombras del dolor, Dios orquesta una danza de resurrección. Ella se llenó de asombro, porque de aquel encuentro no solo saldría transformada, sino que era evidente que el plan soberano de Dios estaba más allá de su entendimiento. ¿Qué más revelaría el Maestro mientras la multitud se agolpaba para presenciar el milagro que iba a desatarse? Las respuestas estaban por venir, y las ondas de su presencia comenzaban a danzar sobre los corazones de quienes estaban ahí, dispuestos a recibir. Mientras la revelación de la verdad divina se cernía sobre la multitud, el aire estaba cargado de una expectativa palpable. Los corazones latían con la intensidad de un tambor de guerra y los ojos se mantenían fijos en el Maestro, quien parecía tener en su mano el poder de desatar lo impensable. María, sintiendo la magnitud del momento, contemplaba el rostro de Cristo con asombro, ansiosa por interpretar cada una de sus palabras. ¿Por qué llora esta gente?, preguntó el Maestro con un tono que resonaba tanto con compasión como con autoridad. ¿Acaso no saben que en mí hay vida?
El llanto es para aquellos que no comprenden el profundo propósito de este dolor. El lamento de la multitud, ahora como un viento que soplaba en el desierto, agitaba los corazones, mientras algunos comenzaban a murmurar en desconfianza. Él sanó a los ciegos, dio de comer a multitudes hambrientas, ¿por qué no ha intervenido en esta hora de necesidad? Algunos incluso escudriñaban a Lázaro en el silencio de su inevitable descanso, fomentando la duda en sus corazones. María, recordando las promesas antiguas, se consoló pensando en las palabras de Isaías: Él llevará nuestras dolencias y cargará con nuestros dolores. Mas, aún así, había una pregunta en su corazón que no podía acallar: ¿cómo puede el dolor de la muerte transformarse en una lección de exaltación? Jesús, consciente de la confusión que reinaba a su alrededor, dio un paso firme hacia el lugar donde yacía Lázaro. Con cada paso, la multitud se dividía, algunos huyendo del miedo, otros acercándose, guiados por la curiosidad. No temas, pues el tiempo de lamento ha venido a su fin. Lo que está muerto no permanecerá así, sino que vivirá para declarar la gloria de Dios. A medida que se acercaban, María sintió un atisbo de esperanza comenzando a germinar en su interior, como un brote que lucha por quebrantar la tierra dura. Ellas no solo estaban ante un hombre, estaban ante el portador de la vida. Finalmente, Jesús llegó al sepulcro. Con voz clara y solemne, él ordenó: quítenle la piedra. Un murmullo recorrió a la multitud. Muchos se preguntaban por qué el maestro abriría el lugar donde había fallecido Lázaro, el mismo que yacía en la tumba por días. Maestro, ya huele mal, murmuró uno de los presentes, el escepticismo goteando de su voz. Sin embargo, el maestro hizo silencio. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Con una mirada llena de amor y poder, se dirigió a María. Tu fe puede mover montañas, y lo imposible se vuelve posible en mis manos. Con esa convicción, Jesús levantó sus ojos al cielo y oró: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Yo sé que me oyes, pero lo digo por causa de esta multitud que está aquí. María sintió un estremecimiento recorrer su ser. Lo que sucedía contenía un propósito mucho más grande del que podía imaginar. Entonces, levantando su voz, proclamó con autoridad: Lázaro, ven fuera. El eco de su voz resonó como un trueno en el corazón de la multitud. Después de un instante que pareció eterno, una figura emergió de la oscuridad del sepulcro, envuelta en vendas de muerte. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, hasta que el clamor de júbilo estalló en alabanza. La fe de María se encontraba en el centro de este milagro, y lo que había sido una instancia de desesperación ahora se convertía en la gran revelación del poder eterno de Cristo. Sin embargo, un susurro detrás de la escena comenzaba a tomar forma, como una sombra que se cierne sobre la luz. Mientras algunos entre la multitud comenzaban a tramar planes oscuros, María observó en un instante esa inquietud en los corazones de algunos, y se dio cuenta que no todos estaban dispuestos a aceptar el poder del Maestro. ¿Qué provocaciones nacerían de este milagro? ¿Cómo reaccionaría la fe de aquellos que habían sido testigos del poder de la vida que quebranta la muerte? La gloria de Dios estaba siendo revelada ante sus ojos, pero con ello, nuevas tensiones emergían. En aquel momento de transformación, María comprendió que el plan soberano de Dios también incluía llevar su mensaje más allá de este milagro. Algo aún más grande estaba a punto de suceder, y el eco de la redención resonaría en lugares aún no soñados. Esta revelación encendió en su corazón una pregunta inquietante: ¿qué historia se tejía en el gran tapiz del propósito divino? ¿Y cómo se conectaría su propia fe con el destino que se enmarcaba a su alrededor? La atmósfera estaba cargada de expectación, las respuestas aún se deslizaban como un velo, escondidas en los misterios de Dios. Al abrirse el sepulcro, el aire se tornó eléctrico, y una tensión palpable se extendió por la multitud que había presenciado el milagro. Lázaro, envuelto en vendas, había salido del lugar de los muertos. Su rostro, aún marcado por el polvo de la muerte, iluminó las almas de quienes lo conocían.
El asombro y la alabanza se mezclaron en un himno de gloria a Dios. Pero no todos compartían la alegría. Algunos, con corazones endurecidos, comenzaron a conspirar. Mientras Lázaro se despojaba de las vendas que lo ataban, el murmuro de incredulidad fue creciendo como un eco ominoso. Un grupo de fariseos se apartó del bullicio, murmurando entre ellos: si este hombre sigue haciendo tales cosas, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11:48. Su voz era un eco de sombras, temerosos de perder sus posiciones y sus tradiciones. La luz del milagro contrastaba con la negrura de sus corazones. María, viendo este conflicto, sintió una mezcla de tristeza y esperanza. ¿Por qué no pueden ver lo que yo veo?, pensaba. Fue entonces cuando Jesús se volvió hacia ella, los ojos llenos de compasión y entendimiento. No temas, María, le dijo suavemente. No puedo evitar sentir temor, maestro. Algunos no han visto tu poder y lo que has hecho por Lázaro. Su incredulidad puede ganar fuerza. Jesús sonrió y, con una voz que resonaba como un manantial de paz, dijo: todo su sufrimiento ha sido para que crean, y en creer, hallen vida eterna. Así, la fe de María se reafirmó, recordando la promesa de que, en cualquier circunstancia, la luz de Dios podría resplandecer, aún en los corazones más incrédulos. Sin embargo, en aquel momento crítico, la incertidumbre reinó en el corazón de algunos. El poder de la vida parecía desafiar la muerte misma, y a la vez, eso despertaba un temor latente en los líderes religiosos. Se reunieron en secreto para tramar un plan. Este milagro debe ser silenciado, afirmó uno de ellos con una voz firme, pues su popularidad crece. La única solución es detener este movimiento. Afuera, la multitud seguía vivando a Dios, exaltando el nombre de Jesús. Ellos experimentaban la transformación en sus corazones, pues el poder del resucitador resonaba en sus vidas. María, sintiéndose llena de esperanza, se unió a la celebración de la multitud, sintiendo el latido del propósito divino en su interior. En medio de la jubilosidad, un pensamiento inesperado la invadió: este es solo el comienzo, pero ¿cuál es el siguiente paso? El Señor había orado no solo por su hermano, sino por cada alma presente, a quienes él llamaba a la vida. Un alboroto comenzó a destacarse entre las voces. Solo entonces el maestro, mirando a la multitud, levantó la mano, pidiendo silencio. Les digo, la muerte no tiene la última palabra. Hay un camino hacia la vida eterna a través de mí, y esta verdad será llevada a todo el mundo. Las palabras resonaron como un eco en cada corazón presente, llevando consigo la promesa de un futuro donde la muerte sería completamente despojada de su poder. María sintió un fuego arder en su pecho, un susurro del Espíritu Santo que le decía que aún había más revelaciones que vendrían. ¿Quién soy yo para ser parte de esto, oh Señor? Cierta incertidumbre la envolvía, pero también una poderosa certeza: su fe se extendería hasta los confines de la tierra, y el poder de Cristo transformaría corazones. De repente, la multitud se tornó inquieta. Los murmullos sobre el complot de los líderes religiosos empezaron a filtrarse entre ellos. María, sintiendo un cambio en la atmósfera, supo que una nueva batalla espiritual estaba por comenzar, y que las fuerzas de la oscuridad no se rendirían fácilmente. Con voz firme, Jesús prosiguió: habrá quienes envíen a sus sombras para oscurecer la luz que hoy he revelado, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Así, mientras la gloria de Dios se manifestaba, un abismo se abriría entre la luz y la oscuridad. La historia de este milagro apenas comenzaba a influir en el tejido del mundo, y la pregunta persistía en el corazón de todos: ¿cuál sería el costo real de seguir al Maestro? ¿Y qué plan divino se desenredaría en la próxima encrucijada de la fe? Las respiraciones se ralentizaron y los corazones resonaban en un solo propósito, un momento cargado de expectativas. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, aguardando, como una tormenta esperando su momento de estallar.
Mientras la multitud seguía resonando con alabanzas y clamor, los corazones de los fariseos ardían en cólera. «Esto no puede seguir así», murmuraban entre ellos. «Este hombre está amenazando nuestra manera de vida. Debemos actuar con astucia, antes de que sea demasiado tarde». Sus ojos, llenos de ira y desdén, buscaban desesperadamente una solución a lo que consideraban una creciente amenaza. Por otro lado, María, con el alma rebosante de gratitud y fe, observaba la agitación de la multitud. Su corazón, ahora convertido en un puente entre lo celestial y lo terrenal, palpitaba con el continuo testimonio del milagro. ¿Acaso no ven que en él está la vida?, se preguntaba, mientras su fe se adornaba con el susurro de las promesas divinas. Desde lo profundo de su ser, comprendía que Jesús era más que un profeta, era el cumplimiento de las expectativas más elevadas, el Mesías esperado. Por lo tanto, aunque el peligro se aproximara, su confianza en el Maestro no flaqueaba. Mientras miraba a Lázaro abrazado por sus seres queridos, entendió que cada jornada de fe trae consigo desafíos que son parte del gran plan de Dios. Entonces, Jesús, sintiendo el peso del conflicto que se avecinaba, se volvió hacia sus discípulos. ¿Ustedes también se verán atrapados en el miedo? Vuestras almas deben ser guiadas por la fe, no por la duda. Sus palabras resonaron con poder, llenando los corazones con la certeza de que la oscuridad no podría prevalecer. Aún en tiempos de gran tumulto, la luz de la esperanza brillaría con más fuerza. Los fariseos se reunieron en consejo, tramando un plan en la oscuridad. «Si podemos desacreditarlo ante el pueblo, su influencia se desvanecerá», dijo uno con una sonrisa astuta. «Pero, ¿qué diremos ante el milagro? Las obras hablarán en su favor», respondió otro, con cautela. En ese instante, el espíritu de aprovechamiento floreció, y decidieron que debía haber un testimonio que podría desviar la atención del pueblo. Mientras tanto, la multitud comenzó a escuchar rumores sobre la posible captura de Jesús. El miedo se apoderó de algunos, y a medida que la noticia se esparcía, el bullicio se tornó en murmullo. «¿Qué haremos si vienen a arrestarlo?», preguntaban unos a otros. Pero en medio de este caos, María alzó su voz: «El que es la vida no puede ser detenido. No nos dejemos llevar por los miedos de este mundo». María se acercó a Jesús, su confianza renovada. «Maestro, ¿por qué estás tan tranquilo en este momento de peligro? Ellos buscan tu vida». A lo que él, con una mirada que atravesaba las almas, respondió: «Porque he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, y nada me separará de ella». Recuerden, amigos míos, que siempre hay un propósito en cada padecimiento. El eco de sus palabras resonó en el corazón de la multitud, desafiando el miedo con una fuerza inquebrantable. Algo sobrenatural comenzaba a manifestarse en la atmósfera, la presencia del reino de Dios era palpable. Mientras los seguidores de Jesús se aferraban a cada una de sus promesas, un nuevo murmuro comenzó a levantarse, uno que desafiaba las sombras de la conspiración. Pero, a la distancia, se alzaron las voces de los líderes religiosos, quienes, observando el fervor de la multitud, decidieron enviar mensajeros a los romanos, buscando ayuda para contener la oleada de fe. «Si este Jesús persiste, será la ruina para nosotros», se decían unos a otros. La escena, cargada de tensión, parecía un teatro divino donde dos fuerzas colisionaban. El plan de salvación de Dios avanzaba en medio de la tumultuosa resistencia de los hombres. Así, con el anhelo del pueblo por una liberación palpable y la ceguera de los líderes religiosos, Jesús continuaba revelando al mundo el poder transformador del amor, y en ese susurro, en la fe colectiva, la revelación más profunda aguardaba. «Lo que los hombres traman para mal, yo lo convierto en bien. Ya se acerca el día en que se manifestará mi gloria», pronunció Jesús, su voz llena de autoridad. Cada palabra prometía cumplir una profecía, y en el corazón de cada presente, el Señor sembraba semillas de confianza. La trama del destino se tejía entrelazada con la intercesión divina. Mientras las sombras se acumulaban, un rayo de esperanza brillaba en las promesas de Dios.
Estaba en la víspera de un acontecimiento monumental, y la multitud, aunque conmocionada, sería testigo de una realidad sorprendente que cambiaría la historia. ¿Y qué había de venir con esto? La luz que resplandece en la oscuridad estaba lista para alumbrar las más profundas verdades, y los que buscaban al Señor se apretarían en la oración, listos para presenciar el cumplimiento del inquebrantable plan de Dios. La multitud tensa respiraba un aire de expectativa. Los ecos del clamor por Jesús resonaban aún en sus corazones, mientras sus miradas se entrelazaban con la de su Maestro, quien, aunque rodeado de amenazas, permanecía sereno. Era un tiempo de pruebas, un tiempo donde la carne temía, pero el espíritu anhelaba lo divino. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, había declarado Jesús en otra ocasión, Mateo 11:28. En ese momento, mientras los murmullos de las intenciones malignas de los religiosos se alzaban, esas palabras cobraban vida. Sabía que el verdadero descanso y liberación no solo era para el cuerpo, sino para el alma que anhelaba libertad. Los fariseos, ciegos a la luz, se disponían a convocar a su consejo. ¿Cómo podremos desviar la atención del pueblo de él?, se preguntaba uno, ansioso por encontrar una solución a la altura de la desesperación que les embargaba. Quizás deberíamos hacer circular rumores acerca de su linaje. «De verdad es hijo de Dios», exclamó otro, buscando someter la fe del pueblo a duda. El conjunto se sumergió en el oscuro arte de la calumnia, recriminándose mutuamente por no haber actuado antes. Mientras su travesura se gestaba, Jesús se dirigió con firmeza a sus discípulos. «El tiempo de mi glorificación se acerca. Debéis entender que el grano de trigo debe caer en la tierra y morir para llevar mucho fruto». Juan 12:24. Con cada palabra, Jesús afirmaba su camino a través del sacrificio que estaba por venir. María, al escuchar la conversación en susurros, pudo ver la profundidad de la angustia en los rostros de sus compañeros. «Señor», dijo, acercándose más, ¿realmente será necesario tu sufrimiento? ¿Por qué la gente de corazón quebrantado no puede ver tu luz en medio de la tormenta? Él levantó la mirada a María, dotado de una comprensión que sólo el cielo podía otorgar. Los corazones endurecidos no ven lo que sus ojos miran, le explicó. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Mientras la conversación continuaba, un grupo de gritos de alegría se elevó de la multitud, un eco de júbilo que resonaba como un canto de esperanza. A lo lejos, se veía a un hombre ciego, al que Jesús había sanado, levantándose en un acto de fe y proclamando las maravillas que había recibido. He visto la luz. Él es el camino, la verdad y la vida, clamaba, su voz vibrante como un relámpago en la noche oscura. Los fariseos, consumidos por la ira, decidieron que la única forma de acallarlo era hacer un llamado a las autoridades romanas, en un intento por contener la fe que crecía como un fuego inextinguible. Mientras tanto, la multitud se alzaba, buscando al Mesías prometido que venía a aplacar sus inquietudes. Si este Jesús se queda, ¿qué será de nosotros?, murmuraban. Perdimos nuestra autoridad, nuestro amado templo. Es un camino peligroso. Mientras temían la pérdida de su control, la verdad de Jesús seguía surgiendo en la fe de los vulnerables, de aquellos que no tenían miedo de creer. Su muerte traerá vida, pronunciaron entre susurros las mujeres de la multitud, y no hay sombra que espero caer sobre nosotros que no pueda ser desvanecida por su luz. Y así, en medio de las conspiraciones y la alabanza, se cumplía la profecía. Un día llegará, en que miraréis al que traspasasteis y habrá en él una honda compasión que transformará a generaciones, resonó en el corazón de María. El tiempo de las revelaciones había llegado, y lo que parecía un final podría ser el principio de algo grandioso. Pero, ¿cuál sería el precio de esa liberación? La historia divinamente la trazaba en cada desgarro del corazón. Lo que se vislumbra a la distancia es más glorioso de lo que alguno de ustedes podría imaginar, declaró Jesús, su mirada penetra la penumbra que rodeaba.
La verdad aún contenía misterio, y el pueblo, sintiendo la dualidad del temor y la esperanza, se preparaba para lo que estaba por venir. Estaban parados en la cima de un abismo de promesas, capaces de agitar el cielo y la tierra. ¿Cómo sería la revelación de la verdadera gloria de Dios, y qué caminos recorrerían hasta su cumplimiento? La fe de quienes lo esperaban debía ser probada, porque la nube de lo divino, una vez más, estaba a punto de descargarse, trayendo consigo la lluvia de salvación. La multitud se encontraba en un frenético murmullo, mientras el aire vibraba de un profundo sentido de anticipación. Jesús, consciente del alboroto a su alrededor, se deleitaba en la fe de aquellos que lo seguían con fervor. El tiempo se acerca, decía a sus discípulos, su voz impregnada de un poder silencioso. Ellos no comprendían completamente, pero en sus corazones sentían que algo monumental era inminente. Mientras tanto, los fariseos, reunidos en un oscuro rincón del templo, ideaban un plan. No podemos permitir que esta ferviente devoción crezca más, murmuró uno de ellos, su rostro sombrío. Si dejamos que continúe, nos robará la influencia que hemos mantenido durante generaciones. Entonces comenzaron a conspirar más intensamente, buscando la forma de atrapar a Jesús en un acto que pudiese ser interpretado como herejía. De repente, una mujer que, como muchos otros, había presenciado la sanación del ciego, se acercó a Jesús con un rostro iluminado de fe. Señor, le suplicó, he escuchado de tus milagros y añoro la paz que ofreces. Mi corazón está atribulado. ¿Me puedes ayudar? Jesús, con la mirada llena de compasión, respondió, tu fe te ha salvado, hija. Ve en paz. Lucas 8:48. Mientras se retiraba, ella se volvió hacia la multitud y proclamó, he sentido su poder. Él no es solo un hombre, es el Hijo de Dios. Este clamor resonó en los corazones de muchos, insuflando aire fresco en sus almas sedientas. Sin embargo, los fariseos, al enterarse, palidecieron al ver cómo la fe del pueblo crecía, como una llamarada voraz en medio de la oscuridad. Debemos hacer algo antes de que todo se descontrole, dijo uno de los líderes religiosos, y junto a otros comenzaron a buscar cómo enredar legalmente a Jesús. De repente, uno de ellos recordó un antiguo texto, el que se dice ser el Hijo de Dios, se merece la muerte, y en sus corazones ardió la leña de la traición. En ese momento, Jesús se volvió hacia sus discípulos, que absorbían cada palabra suya con reverencia. ¿No os he dicho que debéis estar preparados? Porque el que se encuentra en la mano de Dios puede parecer débil, pero su poder es eterno. Romanos 1:16. La tensión era palpable, y la mirada de cada uno de sus seguidores hablaba de un anhelo profundo por entender su misión. No obstante, algunos hombres empezaron a gritar desde el fondo de la multitud, recordando las palabras de las viejas profecías, el rey vendrá montado en un asna, Zacarías 9:9. Él es el Mesías, clamaban. Entre el clamor, la confusión se adueñó del ambiente, y los romanos, sintiendo la agitación, comenzaron a enviar soldados para observar de cerca. Mientras tanto, María se encontraba a solas, sumida en sus pensamientos. Señor, se preguntaba, ¿será este el tiempo que las Escrituras han anticipado? ¿Qué pasará con el pueblo que te sigue? ¿Por qué su fe no los hace ver los peligros que se avecinan? En su interior surgió un eco profundo recordando las advertencias de Jeremías, y su corazón se apretó por la angustia. En medio de la tormenta espiritual que se desataba, venía un momento crucial. Jesús, mirando a María, le reveló con dulzura, no temas, porque el propósito de mi venida es dar vida. Si muero, traeré un nuevo pacto por medio de mi sangre. La revelación era clara, aunque el costo era alto, la atmósfera se calentaba, y el tiempo de revelaciones era inminente. La multitud se unió en un grito, Hosana al Hijo de David, en un clamor profundo de esperanza y clamor. Pero el verdadero desafío se cernía sobre ellos, uno que separaría a los dudosos de los verdaderamente fieles. Así, la historia avanzaba, tejiendo sus complejas tramas de gracia, sufrimiento y redención.
Pero aún quedaba un velo por levantar, un misterio que refulgía con besos de luz. Porque lo que parece debilitar nuestro camino, en verdad sienta las bases de la salvación del pueblo, resonaba la voz del Maestro en el corazón de aquellos que, aunque asustados, estaban listos para seguir. ¿Acaso el sufrimiento no era más que el umbral a una nueva gloria? La pregunta flotaba en el aire, cargada de verdad divina, invitando a todos a una profunda reflexión sobre la naturaleza de su fe y su futuro en el reino de Dios. El plan divino estaba en marcha, y todos estaban a punto de descubrir el profundo significado de la promesa, y será levantado a las naciones, como un estandarte que no será quitado. Isaías 49 horas y 22 minutos. El acontecimiento que estaba por venir cambiaría el curso de la historia humana. La multitud se había congregado con fervor alrededor de Jesús, sus corazones palpitaban en anticipación mientras se preguntaban qué milagro o enseñanza surgiría a continuación. Las voces resonaban en un coro de asombro y clamor, y cada mirada se dirigía hacia el Maestro, quien, en medio de la agitación, se mantenía sereno como un faro de paz en la tormenta. No temáis, dijo Jesús, su voz resonando con autoridad, etapas de sufrimiento son necesarias para que se cumpla lo escrito. ¿No habéis leído las Escrituras? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, Mateo 11:10. Lo que viene es parte del gran plan de misericordia. Mientras tanto, los fariseos, en su rinconcito oscuro, apenas podían contener su inquietud. Las palabras de Jesús, cargadas de significado, comenzaban a fustigar su orgullo y a sacudir las bases de su sólida doctrina. Un murmuro de confusión se deslizó entre ellos, temerosos de perder el control sobre la fe del pueblo. Si lo dejamos seguir, perderemos todo, exclamó uno de ellos, el rostro enrojecido por la ira y el frágil control. Justo entonces, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Nicodemo, un fariseo que había buscado en secreto a Jesús, la inquietud brillante en su mirada. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a un hombre que da vida?, cuestionó, enfrentando la creciente hostilidad con una voz decidida. La multitud, atenta, pudo ver cómo Jesús alzó la vista hacia Nicodemo, una mirada de aceptación cruzando entre ellos. Entonces, dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Cada vida que se transforma trae al cielo un eco de súplica, un susurro de amor. ¿No se ha escrito? El justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Los fariseos se miraron entre sí, viendo cómo la fe del pueblo crecía. Un profundo temor se apoderó de ellos, y comenzaron a gritar más fuerte, intentando silenciar los clamorosos gritos de la multitud. Es un falso profeta. Un hereje. No debemos dejar que esto crezca. El ruido de su desesperación solo empeoró la confusión en el aire. Mientras tanto, Jesús se movió entre el pueblo, tocando a los sordos y ojos ciegos, haciendo mucho más que solo milagros. Él estaba revelando la esencia de su misión. Las palabras de Isaías resplandecían de nuevo, abriré los ojos de los ciegos y haré que los sordos escuchen, Isaías 42:7. Cada toque, cada palabra era un anuncio de un nuevo orden, y a su llegada, la naturaleza misma comenzaba a suspirar de expectación. María, que había escuchado todo, se sintió retorcida entre la esperanza y el miedo. ¿Qué pasará, Señor?, se preguntó, sintiendo el peso del destino en su corazón. ¿Sería el tiempo de liberación o de mayor sufrimiento? Ante esta agitación, las estrellas en el cielo comenzaron a brillar con más intensidad, como si entendieran que se acercaba un punto culminante en el relato del hombre y Dios. Finalmente, Jesús levantó su voz por encima del clamor, y su eco resonó como un trueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:37-38. Estas palabras cayeron como agua en un desierto árido, revitalizando el espíritu de muchos, mientras la multitud lanzaba vivas de esperanza. En su espíritu,
algunos sintieron la conmoción de una verdad más grande, y los corazones comenzaron a palpitar aceleradamente ante la expectación de su liberación. Sin embargo, la sombra de la conspiración farisaica comenzaba a formarse como una nube oscura sobre el campo, y así, bajo la presión de las tramas que se urdían en la oscuridad, Jesús, en su sabiduría infinita, vio más allá del horizonte del sufrimiento que se avecinaba. Él sabía que el plan eterno de Dios se estaba cumpliendo, y el clamor de su voz resonó, abrazando el misterio que sobrepasaba la comprensión humana. Y así, atraeré a todos a mí, Juan 12:32. ¿De qué modo el que había venido a dar vida podría permitir su propia muerte? Era un enigma que danzaba en los corazones de quienes lo seguían, desafiando su entendimiento. Pero en lo profundo de su alma, Jesús sabía que este sufrimiento abriría numerosas puertas hacia la salvación eterna. El plan divino, aunque envuelto en dolor, traería una esperanza que jamás podría ser apagada. Justo en ese momento, se desconcertan las líneas de la historia, donde la muerte sería la llave para la vida, y ahí, en medio del creciente tumulto, resonó un eco de un futuro brillante. Pronto, el velo del templo será rasgado, y los corazones de muchos serán transformados para siempre. Así, el suspenso se cernía en el aire, preparándose para la revelación del mayor milagro de todos. María se sintió atrapada entre la certeza del amor de Jesús y la sombra del peligro que amenazaba a su maestro. Con cada día que pasaba, la presión del templo judío y de los romanos se intensificaba. Las intenciones de los líderes religiosos se tornaron en conspiraciones a la vista de todos, pero la esperanza del pueblo seguía creciendo. ¿Quién podrá oponerse a aquel que trae vida?, se preguntaba María, mientras contemplaba los rostros de aquellos a quienes había sanado. Esa noche, mientras las estrellas tejían un manto en el cielo, María se reunió con sus amigos más cercanos. Al llegar, encontró a los discípulos debatiendo con fervor. «No podemos seguir así», dijo Pedro, su voz llena de preocupación. «El maestro debe irse antes de que la situación se vuelva más peligrosa». Sin embargo, la voz de Juan resonó firme, pero él mismo nos ha hablado de su misión, y debemos acompañarlo. Nuestras vidas son secundarias ante la tarea que se le ha encomendado. María tomó una respiración profunda y alzó la voz. Recordemos las palabras de Jesús. «No temas, porque yo estoy contigo». Al decir esto, un murmullo de aliento pasó entre ellos, ya que la fe rejuvenecía sus corazones. La vida y los milagros de Jesús no podían ser contenidos por la ira de los religiosos ni por el miedo a la opresión. En la mañana siguiente, un murmullo cargado de intriga se extendió como fuego entre la multitud. «Se han oído rumores de que quieren arrestar a Jesús», dijo una mujer del grupo. Los corazones se detuvieron por un momento. En el aire, una mezcla de temor y fe comenzó a generar una tempestad interna. María, viendo la confusión, levantó sus manos. «Sigamos al Maestro. Su luz nos guiará, aunque el camino se torne oscuro». Mientras tanto, Jesús, previendo lo que estaba por venir, se dirigió a los discípulos. «Lo que pasa hoy no es más que el cumplimiento de las Escrituras», les dijo en tono grave. «Los profetas han hablado y las palabras se manifestarán. Un sacrificio será necesario, pero a través de él, muchos serán redimidos». Ese mismo día, en un acto de fe sorprendente, Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén montando un asno, como se había profetizado: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». La multitud lo aclamaba, y entre la multitud, María contemplaba, emocionada y temerosa a la vez. Es este el momento, su corazón latía con doble expectativa. Los fariseos observaron el caos con creciente desesperación. «¿Veis? Esta multitud lo sigue. Debemos hacer algo», decía uno con impotencia. «Si no actuamos ahora, perderemos nuestro poder», respondió otro, enfadado ante la valentía del Jesús que desafiaba su autoridad. Fue entonces que Jesús, en la soledad de sus pensamientos, se retiró a orar.
En su corazón sabía que el sacrificio se acercaba, y esta sería la última semana en la que podría hablar con claridad y amor a los corazones, en la última cena, mientras partía el pan diciendo, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido». 1 Corintios 11:24, la atmósfera se tornó pesada por la inminente traición de Judas. María, presente, sintió que su alma se quebrantaba al ver el dolor y la determinación en el rostro de su Salvador. «¿Por qué, Señor?», susurró al viento, mientras una desesperada necesidad de entender la profundidad de su sacrificio la abrazaba. En un instante de traición, Jesús fue arrestado. El dolor comenzaba a desgarrar el vino de su sacrificio. María se encontró entre el tumulto, su corazón desgarrado entre la tristeza y la fe inquebrantable. «Todo esto es parte de un plan divino», repetía para sí misma, pero cada vez que escuchaba el clamor de la multitud pidiendo su crucifixión, su esperanza se perdía entre las lágrimas. La cruz, esa cruel representación de sufrimiento, fue levantada y con ella un nuevo pacto se sembró. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Cada palabra de Jesús perforó las tinieblas, y en su agonía, un profundo amor se revelaba. María comprendió, en ese mismo instante, que la redención siempre conllevaría sufrimiento, pero la luz quebraría la noche. 3 días después, en la penumbra del sepulcro, el sonido de un susurro se hizo eterno: «Él no está aquí, ha resucitado». Mateo 28:6. La alegría y la esperanza florecieron, y María sintió que el dolor se convertía en gozo. «El sacrificio ha valido la pena», se dijo, mientras se unía a la multitud de creyentes que buscaban al resucitado. En ese momento supo que la luz que había venido al mundo no podía ser apagada. La historia de Cristo, y la historia personal de cada uno de sus seguidores, se entrelazó en la promesa de eternidad. Así entendió que su camino, aunque lleno de retos, siempre llevaría al propósito divino. María, quitándose las lágrimas de los ojos, miró hacia el cielo y sonrió. La cruz y la tumba vacía sonreían a las promesas de un nuevo amanecer. Jesús, el Mesías vivo, había vencido a la muerte trayendo consigo un mensaje de esperanza para todas las generaciones por venir. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Así, en un acto de fe resonante, tú también puedes ser parte de esta verdad eternamente transformadora. Si nunca te has unido a esta jornada de salvación, este es el momento de dar ese paso. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones, y por último, comenta tu reacción y reflexiones sobre este final. Tu voz es importante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar esta misión.